vine con objetivos claros. Uno de mis objetivos principales era tener la ciudadanía y después tener algo, empezar a hacer mi patrimonio, ¿no? Yo me moví aquí y entonces empecé como todos empezamos, ¿verdad? A rentar. Rentaba y eso era bien para mí. Ya estaba feliz rentando mi casa y entonces empecé a pensar, ya llevo muchos años rentando, ¿qué sigue para mí? Quiero comprar mi casa. Yo dije, sí, sí quiero. Y cuando te preguntan, ¿estás dispuesto? Hablamos de, ¿estás dispuesto a hacer el sacrificio? Y yo dije, sí, sí quiero. Entonces empezó mi aventura y el proceso de comprar una casa, la que hice en menos de un año. Y cuando llegó el momento de la compra, ya tenía mi 5% de down payment. Y entonces empecé a hablar con el mortgage bancario. Oye, ¿cuáles son tus deudas? Cuando él preguntó cuáles son tus deudas, yo sentí que me cayó un balde de agua fría. Y yo estaba muy nerviosa porque comprando tu primera vez no sabes qué te vas a encontrar en el camino. Me hicieron el análisis, esperé 3 o 4 días y al final me dijo, ¿sabes qué? Sí se puede. Ay, fue el momento más espectacular que me hayan aprobado el préstamo para poder comprar la casa, ¿no? Yo pudiera decir, todo se puede siempre. Lo único que tenemos que tener en mente es, ¿lo quiero lograr? Sí. ¿Y qué tengo que hacer para lograrlo? Para comprar una casa aquí en Canadá, háblese de cualquier provincia, necesito siempre estrategias fiscales. Necesito tener las cuentas correctas para poder aperturar o empezar ese camino. Necesito tener un buen historial crediticio y necesito tener un asesoramiento personalizado para poder decir, lo voy a lograr. Amigos, ¿cómo están? Hoy les tengo una conversación muy importante que ya he querido traer para ustedes y es precisamente la experiencia de una persona que ya compró casa en Canadá. Porque sí, por un lado los profesionales vienen, nos dan toda su perspectiva, todas las herramientas que existen, las estrategias. Pero escuchar de viva voz de alguien que ya compró, yo creo que es invaluable. Jenny, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, por favor, cuéntanos nuevamente quién eres, de dónde vienes, cuéntanos tu historia, es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Gracias por invitarme a tu canal y darme este tiempo para poder platicar de este tema que es tan impresionante. Bueno, yo me llamo Jenny Coral Mendoza, soy de Mérida y me moví a Canadá, perdón, hace 9 años. Y bueno, fue una aventura cuando yo decidí moverme aquí. La verdad es que no tenía idea de cuál iba a ser mi futuro. A veces todavía no sé cuál va a ser mi futuro porque todo acá en Canadá es muy cambiante, como tú bien sabes, pero vine con objetivos claros. Uno de mis objetivos principales era tener la ciudadanía, que a pesar de este proceso que ha sido muy largo, es algo que se ha logrado y después tener algo, empezar a hacer mi patrimonio, ¿no? Porque cuando al final te mueves de tu país, independientemente si es México, Perú, Chile, Colombia, te mueves por algo. Quieres algo más. Entonces, para mí siempre el querer algo más me ha impulsado a decir, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, quiero salir de mi zona de confort y quiero crear patrimonio en el nuevo lugar donde estoy. Cuando hablamos de patrimonio no solo hablamos de la compra de tu casa. Patrimonio es todo lo que tú tienes que te ayuda o que te enriquece a ser mejor cada día. Entonces, yo me moví aquí y entonces empecé como todos empezamos, ¿verdad? A rentar. Rentaba y eso era bien para mí. Yo estaba feliz rentando mi casa y estaba muy bonita porque primero vivía en un departamento que estaba acá cerca de Point Pleasant Park y podíamos ir a caminar todos los días. Era bellísimo. Pero luego todo pasa en este lugar, ¿no? Un día dijeron, oye, pues ya te tienes que mover porque vamos a hacer unos cambios y me moví. Me moví a otro lugar que me dio mucha felicidad. Estaba viviendo en Timberley, era muy bonito. La casa que yo tenía era enfrente del lago, pero seguía rentando. Y eso era bien también. O sea, yo nunca tuve ningún problema con la renta. Hasta que un día las personas donde estaba me dijeron, oye, nos vamos a mover. Y entonces empecé a pensar, ya llevo muchos años rentando, ¿qué sigue para mí? Quiero comprar mi casa. Y yo dije, sí, sí quiero. Y mi siguiente pregunta fue, ¿puedo comprar mi casa? Y me di cuenta que no podía, que no había planeado para ese momento, que es algo muy importante para todos, pero no lo consideré. Entonces empecé a trabajar con un asesor financiero que me dijo, mira, sí puedes, vamos a hacerlo así, te va a llevar este tiempo, ¿estás dispuesta? Y cuando te preguntan, ¿estás dispuesto? Hablamos de, ¿estás dispuesto a hacer el sacrificio? A ahorrar ese dinero, a no gastarlo, a tal vez dejar de ir al cine, diferentes actividades que tú tienes. Y yo dije, sí, sí quiero. Entonces empezó mi aventura y el proceso de comprar una casa, la que hice en menos de un año.
Entonces, cuando yo empecé a trabajar aquí, muchos no lo saben y eso es muy importante hablarlo en la comunidad latina, tenemos beneficios en el trabajo. Muchas de las compañías donde las que trabajamos nos dan un beneficio que se llama RRSP, donde tú pones un dinero y este RRSP, definido en pocas palabras, es un ahorro para la vejez. Es como nuestras pensiones. Entonces, tú pones una parte, vamos a poner $20 y la compañía te hace un match del 1 al 5%. Te pueden dar los mismos $20, te pueden dar $10, $5. Entonces, muchas personas dicen, no, pero es que yo no puedo porque no quiero que me quiten ese dinero. No es que te lo quiten, siempre velo como un ahorro. Todos los beneficios que te ofrezcan laborales o que tú puedas conseguir con ciertas cuentas son un beneficio que van a ser oro en el momento que tú lo necesites. Entonces yo empecé con este empleo a tener ese RRSP que fue creciendo y se fue invirtiendo. Luego conocí a mi asesor financiero y me dijo, lo tienes bien aquí, pero lo podemos hacer aún mejor. Entonces moví para hacer esa inversión ahí y durante 1 o 2 años yo ya había hecho el camino de mi RRSP y cuando conocí a mi asesor financiero me dijo, mira, vamos a hacerlo en 1 año. Entonces me dijo, tienes esta cuenta, vamos a abrir otra cuenta que se llama First on Saving Account con todos los beneficios. Yo tenía los beneficios fiscales y además tenía el RRSP y cuando llegó el momento de la compra dije, ¿qué problemas me puedo meter si retiro un RRSP que me ha ido creciendo durante el tiempo? Que es algo que vamos a tocar con detalle tal vez en otra ocasión, pero puedo decir a pequeño corto plazo que es un dinero que tienes que devolver. Y si no te planeas bien financieramente, cuando llega el pago del mortgage, del seguro y de tus gastos personales y además tienes que devolver un dinero, dije, esta estrategia no me conviene. A mí me conviene una estrategia donde yo pueda ahorrar el dinero como el First on Saving Account, retirarlo y no devolverlo. Y que además me ayude con mis taxes. Y con eso, con ese paso del tiempo, fui trabajando en crear en esas cuentas, en invertir en esas cuentas, en aprender cómo funcionan, qué beneficios. Y cuando llegó el momento de la compra, ya tenía mi 5% de down payment. Y entonces empecé a hablar con el mortgage bancario. Oye, quiero comprar mi casa, es el momento. Fue complicado también porque la compra de la casa la hice yo sola. Entonces, cuando llegas a ese momento y estás en pareja, al menos, o probablemente te sientas acompañado de decir, somos dos y hablamos de cierta cantidad, doble ingreso, ¿no? Pero cuando eres solo, se pone más complicado. Entonces, es posible, es muy posible. Simplemente tienes que planear estratégicamente cómo van a ser tus momentos. ¿Cuándo va a ser el momento correcto? ¿Cuánto es lo que yo puedo tener? ¿Cuánto es lo que ya junté? ¿Cómo está mi historial crediticio? Para que todo eso pueda jugar. Nunca va a jugar perfecto, pero que pueda jugar lo mejor en tu favor. Entonces llegó el momento, yo ya tenía ahorrado para mi down payment y hablamos para el mortgage bancario. Y el mortgage bancario dijo, no, pues sí, te puedo ayudar, dame los datos, ¿dónde trabajas? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son tus deudas? Que nunca pensamos que nos van a preguntar cuando vamos a hacer el proceso de la casa, ¿cuáles son tus deudas? Cuando él preguntó cuáles son tus deudas, yo sentí que me cayó un balde de agua fría. Porque dije, oh my God, mis deudas pues sí son un poco representables, ¿no? Entonces, gracias a Dios, con la inversión que había hecho para mi First on Saving Account, utilicé ese dinero para disminuir mis deudas y estar bien antes de que me dieran el approval. Envié todos mis documentos y él me dijo, ok, y la persona con la que vas a comprar tu casa, envíame sus documentos. Y yo dije, no, pues la voy a comprar sola. Y yo estaba muy nerviosa porque dije, no sé si eso puede ser posible, ¿no? Eres comprando tu primera vez, no sabes qué te vas a encontrar en el camino. Me hicieron el análisis, esperé 3 o 4 días y al final me dijo, ¿sabes qué? Sí se puede. Ay, fue el momento más espectacular que me hayan aprobado el préstamo para poder comprar la casa, ¿no? Yo estaba bien emocionada y bueno, luego ya con el acompañamiento de mi financial advisor me dijo, esto es perfecto, pero tenemos que planear ya de una vez de cuánto más o menos es la idea que tú quieres la casa, cubre tu mortgage después de que lo pagues, porque viene el seguro. Y él me dijo algo que era un mundo nuevo para mí. Yo dije, yo no sabía que tenía que pagar todo eso. Y me dijo, vamos a sentarnos, ¿cómo lo ves? Yo veo que sí funciona, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, mover aquí. Es un sacrificio. Tener una casa, comprar una casa aquí es un momento espectacular, pero también es un momento donde ya estructuradamente o tus finanzas cambian. Ya tenemos más responsabilidades,
pero también tenemos un activo que nos respalda. Y ahora en estos tiempos donde aquí en Canadá o en el mundo en general tal vez se ha puesto tan complicado hacerse de una propiedad, hacerse de un negocio, crecer tu dinero y sentir que estás estable, se ha vuelto muy difícil. Lograrlo es algo que es posible, pero tenemos que estar enfocados en ese objetivo. Hacer de los consejos que nos dan los demás lo mejor. Entonces llega la etapa del pre-approval. Bueno, me dieron el pre-approval y como todos sabemos, o si muchos no saben, tenemos un tiempo de ese pre-approval. ¿De cuánto tiempo usar. Es un mes. Un mes. Tenemos un mes para usar ese pre-approval, buscar la casa, buscar a nuestro realtor. Llega un momento de buscar el realtor. El mejor realtor que me ha tocado en la vida, gracias a Dios. Cuando estemos en el proceso de comprar la casa, vamos a también trabajar con ellos para mí la experiencia de comprar la casa fue una experiencia muy suave. Siempre tuve la compañía, siempre tuve la guía, siempre tuve los consejos, porque como primer comprador estás nervioso. No sabes, a veces no sabes incluso qué preguntar. Y tener a los profesionales a tu lado que te puedan asesorar sin que su objetivo sea que tu proceso sea lo mejor para ti, creo que es lo mejor que te puedes encontrar. Que no estén sobre el proceso de la prisa de no te quiero dar información o de cejar el trato sin importar cuáles son las condiciones o tus dudas. Siempre pienso que no ayuda mucho, pero cuando tienes a alguien que honestamente te quiere ayudar en el camino, creo que eso lo hace diferente. Empezamos y compramos la casa. Y en busca del realtor. Y él me dijo, mira, vamos a hacer esto. Ella me dijo, vamos a hacer esto, vamos a movernos acá. ¿Te gusta? Me llevó, me acompañó. Y llega un momento donde ellos se sientan contigo y te dicen, mira, lo que tú necesitas es esto. Hay que dar primero este dinero como para asegurar, hay que poner una oferta. Y después viene la parte del cierre. Y después durante ese proceso que sigue caminando, hay que ver todo lo demás. Hay que ir con el abogado, hacerlo legal, ver los property taxes. Entonces son tantas cosas que tienes que hacer, que estuvo padrísimo, ¿no? Yo cuando ya me dieron el pre-approval, pusimos la oferta de la casa, yo estaba nerviosa de saber si nos la iban a tomar o no, porque aquí funciona un poquito diferente en nuestros países. En nuestros países cuando venden una propiedad, la venden en 5 pesos, tú dices, te doy 4, y probablemente eso funciona, ¿no? Y tú dices, bueno, ya me ahorré un peso. Acá no, acá te dicen que la van a vender en 5, pero tú tienes que poner 6 o tienes que poner 7 porque la dificultad del mercado es tan complicada aquí que todos están buscando comprar una casa. Claro que también cuando hablamos de comprar una propiedad hay tiempos buenos y tiempos malos. Por ejemplo, este año no es un año para comprar casa. Todavía las tasas no se han estabilizado, los que están atrapados en un rate fijo, porque cuando compras tu casa también el banco te dice vas a estar conmigo por 3 años, por 5 años. Y estás amarrado con ellos a un plazo fijo. Puede ser que el mercado sea volátil, ahora está mejor porque es el 3%, pero no te puedes mover porque tú estás con el 7%. ¿Puedes romper el contrato? Sí. ¿Puedes buscar una mejor tasa? Sí, pero tienes que pagar una penalización por moverte. Y entonces hay que evaluar, ¿vale la pena la penalización de pagar por lo que me voy a ahorrar? ¿O mejor me espero el tiempo y cuando ya vaya a vencer mi plazo fijo, busco una mejor tasa? Entonces son muchas interacciones que durante el camino se nos van presentando. Pero bueno, en el caso es que nos dieron el approval, buscamos la casa, pusimos la oferta, nos dijeron que sí. Otro momento de alegría de saber que ya habían aceptado tu oferta. Pero entonces venía el otro proceso de decir, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo lo demás? Ya vamos a dar el down payment. ¿Cuánto tienes? ¿Y cuánto vienen los gastos legales? Los gastos legales fue una parte que yo no me estaba esperando, pero sí estaba bien preparada, siguiendo las estrategias que me habían recomendado, porque los gastos legales de la casa que yo tenía fueron de $10,000. Y además el property tax, porque yo compré en mayo y me mudé en junio. Y para ese momento, medio año, el anterior dueño ya había pagado. Yo no sabía que había que devolver la mitad de esos property tax y tú pagar la otra mitad que te tocaba. Entonces, eso me desbalanceó bastante. También en cuestiones de no sabía qué era lo que tenía que pagar el property y luego bajar todos los servicios. Y luego si la casa que tú compraste, en mi caso, no estaba como que muy convencida, entonces ahí fue donde las dos cuentas que yo tenía se fusionaron perfecto, porque utilicé mi First Home Savings Account y utilicé el Down Payment Program y pude poner el Down Payment y pude utilizar el resto del dinero para hacer las mejoras de la casa. Entonces eso también fue una ventaja maravillosa en cuestión de poder tener la accesibilidad para las dos cosas, ¿no? Entonces eso estuvo
muy bien. Luego ya cerramos el final del contrato, fuimos con el abogado. Creo que fue el momento más especial de mi vida haber firmado el contrato. Sabía que era una responsabilidad de pago a 20 años y que ibas a destinar la mayor parte de tus ingresos a eso, pero creo que fue el momento de la realización de decir, este sueño que empezó hace muchos años, donde me sentí perdida, donde no sabía lo que tenía que hacer, donde sabía o sentía que no tenía a alguien que me pueda ayudar y guiar. Y luego después de unos años empezar a trabajar con el asesor financiero, empezar a tener todo ese conocimiento, empezar a invertir mi dinero y sentirme dueña o en control de mis finanzas, me dio un despliegue bastante interesante a mí como profesionista, como persona. Después hacer el proceso de la casa que yo veía, la verdad lo veía imposible, pero luego ahora estoy agradecida con estas personas que estuvieron a mi alrededor para apoyarme y a decirme, creo en ti, tú sí lo puedes lograr, y como una sola persona, creo que fue algo que me rompió los esquemas. Después de ver que sí se podía lograr, y cuando me extendiste la invitación para tu canal, lo que más quiero decir es que tenemos que creer en nosotros, tenemos que creer en lo que podemos lograr, pero sobre todo tenemos que abrirnos a planear y a aceptar una ayuda para poder lograr nuestros objetivos. Si no tenemos a la gente correcta a nuestro alrededor, es muy difícil lograr ciertas cosas. Pero cuando tienes información, cuando tienes personas y cuando tú mismo crees que sí lo puedes hacer, creo que es perfecto. Cerramos el trato en ese día y entonces ese mismo día yo me senté y dije, ¿cuánto vale la casa? ¿Cuánto fue mi down payment? ¿Y cuánto fue el seguro que me pusieron en ese momento porque yo había dado solo dado el 5%? Entonces, literal, el down payment que te ponen es el equivalente al seguro que tú tienes que pagar. Entonces, me quedé con la misma cantidad del mortgage, ¿no? ¿En cuánto tiempo lo voy a pagar? ¿Cuáles son mis tasas? Y la planeación que viene después del objetivo, de haber logrado tu objetivo, viene una planeación que está, ¿cómo voy a mantener ese objetivo? Entonces, son pasos que son cruciales, son pasos que son importantes, pero son pasos que sí se pueden lograr con siempre un orden, siempre una estrategia, siempre la asesoría correcta y nunca creer y nunca sentir. Porque cuando yo empecé el proceso de la casa, también solo tenía $20 para poner y para poder invertir. Nunca tenía los miles como muchos piensan, que dicen, no, pues es que yo no puedo, porque solo tengo 25, solo tengo 50, solo tengo 10. Empieza por algo, empieza por esos 25, empieza por esos 50, empieza por 100 y sé consciente de tu horizonte de tiempo para que tú puedas lograr tus objetivos en 2, en 3. Ahora tengo muchos clientes que me dicen, después de tu explicación, pensé que en 6 meses lo podía hacer, pero ¿sabes qué? Es cierto, vamos a hacer 1 año y medio, vamos a hacer 2 años. Y entonces con un tiempo más realista tenemos más oportunidades, más beneficios y a lo mejor la sensación de una mejor experiencia durante el proceso. Entonces, mi proceso fue muy bonito. Fue un proceso que al principio empezó con mucha incertidumbre de no saber si lo podía lograr, pero luego siento que aplicando las correctas herramientas, teniendo a la gente, el realtor, la verdad fue un apoyo impresionante, mi asesor financiero también, y eso me ha ayudado mucho a seguir estable pues en esta nueva aventura de tener una casa, ¿no? La verdad es que me siento contenta, me siento realizada y creo que la invitación es acérquense, pregunten, lo podemos lograr juntos trabajando y nunca perder eso de decir, no creo que lo puedo lograr. Creo que el mindset que debemos tener es, lo voy a lograr, solo que me va a llevar a lo mejor un poquito más de tiempo, o me va a llevar esta estrategia, pero siempre es algo que se puede consolidar cuando estamos rodeados de las herramientas y del asesoramiento necesario. Pues yo te reconozco primeramente que nada todo este avance que has hecho en este país. Todos los que estamos aquí sabemos que no es fácil y creo que gran parte de ese éxito que estás logrando como persona y como profesional se debe a tu mentalidad de avanza, 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 avanza. Y hoy que me desperté, fíjate, dije, a veces la vida nos pone las cosas, ¿no? Hasta lo voy a buscar aquí, dije, lo voy a guardar porque esta es una pregunta que le quiero hacer a Jenny. Tú y yo ya platicamos, ya sé más o menos cómo piensas y dije, esto es lo que necesito preguntarle a Jenny. Hubo una encuesta, no sé dónde, en donde dice que se le hicieron unas preguntas a las personas que no son dueñas de casas. Entonces le dijeron, ¿qué tan viable ves o todavía tienes el sueño de comprar una casa en Canadá? Y se lo hicieron en Vancouver, en Toronto, en Calgary y en Edmonton. En Vancouver, las personas que no tienen casa y que les preguntaron si creían que podían tener casa,
dijeron que no en un 84%. En Toronto, un 75% dijo, no, yo no puedo tener casa. En Calgary, un 71% y en Edmonton, un 67%. Y yo dije, la constante aquí es que la gente cree que no puede hacerlo. ¿Qué nos puedes decir tú? No como una profesional, sino desde el punto de vista de una persona que ya lo ha logrado y que lo ha hecho varias veces. ¿Qué nos puedes decir? Yo pudiera decir, todo se puede siempre. Lo único que tenemos que tener en mente es, ¿lo quiero lograr? Sí. ¿Y qué tengo que hacer para lograrlo? Para comprar una casa aquí en Canadá, háblese de cualquier provincia, necesito siempre estrategias fiscales. Necesito tener las cuentas correctas para poder aperturar o empezar ese camino. Necesito tener un buen historial crediticio y necesito tener un asesoramiento personalizado para poder decir, lo voy a lograr. Probablemente lo puedas lograr sin ningún asesoramiento personal. No digo que eso puede ser o que es key, pero realmente, si estás acompañado, puedes lograrlo mejor. Y más rápido. No que, sí, probablemente más rápido pueda estar como que un poco al aire, porque va a depender de mil circunstancias. Puede depender de cuánto puedes separar para ahorrar, de tus inversiones. A lo mejor no tienes historial crediticio, a lo mejor estás en tu primer año y necesitas construir. A lo mejor tienes mucha deuda porque eres estudiante y sí tienes un trabajo y sí reportas al SAT, pero al CRA, sorry. Pero tienes que pagar primero tu deuda. Entonces, son tantas circunstancias, pero todo se puede lograr con un horizonte de tiempo real. Eso es algo que tenemos que estar muy conscientes. Todo lo que habla de este país en cuestiones de compra de primera casa juega de diferentes maneras en nuestra vida. O sea, una deuda que tengas, por ejemplo, tengo clientes que me dicen, yo quiero comprar mi primera casa y tengo todo, pero ¿sabes qué? El año pasado olvidé que tenía que pagar el internet 2 meses. Y entonces cuando vamos al historial crediticio, dice, porque cuando, no sé si ustedes se han interesado en alguna vez revisar cuál es su score, lo pueden hacer en las páginas de internet, hay herramientas gratuitas, páginas gratuitas donde puedes meter tu información y te dicen, este es tu score. Y entonces te dicen todos los puntos buenos que tienes, cuánto tienes de deuda, cuánto has utilizado de esas tarjetas y si tienes alguna penalización. Y muchos dicen, no, olvido pagar 2 meses de internet. Y entonces tu score baja. Entonces puedes estar condicionado bien por muchas otras circunstancias, pero tu score es algo que en este momento no te ayuda. Puedes estar condicionado bien no teniendo deuda, pero a lo mejor tu salario todavía no está en el momento del préstamo de la casa. Porque normalmente cuando vamos a prestar una casa te dan 3 veces lo que tú ganas. De ahí tú ya te puedes dar una idea de cuánto te pudieran prestar para la primera compra de tu casa y cómo está el mercado ahorita. Entonces, cuando hablamos de compra de una casa, significa mucha inversión de tu tiempo para conocimiento. ¿En qué páginas puedo monitorear cuánto valen las casas? ¿En qué páginas puedo monitorear cuál es el rate que están dando los bancos ahora para un préstamo bancario? Y yo siempre digo, si no tienes esta información, acércate, pregúntanos, te podemos dar material, te podemos dar links. Lo importante es empezar, cuando hablamos de comprar una casa, hablamos también de expandir nuestro conocimiento acerca del tema de la compra de la casa, que involucra no solo la compra, involucra cómo manejar mi crédito, cómo soy yo como persona, cómo manejo mi salario, cómo manejo mis finanzas, cuál es a nivel Canadá, por ejemplo, el impacto que estamos teniendo mundial por todo lo que está sucediendo en política, en economía, todo lo que impacta en los demás países. ¿Por qué las tasas ahora del mercado son tan variantes? ¿Por qué el próximo año no va a ser bueno para comprar casa? ¿Por qué 2027 sí se visualiza como un buen año para comprar casa? Todo eso habla de expansión de conocimiento, habla de que nosotros que tenemos un plan, tenemos que mejorar con ese plan y tenemos que ir creciendo a la par de nuestro plan para poder lograrlo. Me dejaste sin palabras, Jenny. Realmente reconozco en ti una persona muy inteligente, te felicito. Y yo les quiero decir acá a nuestros amigos que este video estamos hablando de una experiencia real de una persona que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y sobre todo con estrategia está logrando este sueño de comprar una casa. Y esto aplica para cualquier proyecto que tengas. La prueba está en que ya estás aquí en Canadá. Y si pudiste hacer eso, pues puedes hacer cualquier cosa. Ahora, es muy importante lo que te voy a decir porque Jenny nos está compartiendo su experiencia personal sobre un avance patrimonial que está haciendo en su vida. La buena noticia es que también está compartiendo esas estrategias que le ayudaron a ella a lograr este objetivo de comprar casa, las está ofreciendo también para sus clientes. Así es que en otros videos que voy a dejar por acá marcados,
te voy a dejar el acceso para que tú puedas conocer un poquito más de cómo utilizar las mejores estrategias para lograr el objetivo de comprar tu casa, para lograr ahorrar en impuestos, para lograr planear tu futuro financiero, porque estoy seguro que Jenny te puede ser de gran ayuda. ¿Qué te parece, Jenny? ¿Tienes algo más que compartirnos? Me parece perfecto. También les dejo mis redes sociales también para que me puedan contactar. Y al contrario, te agradezco a ti el espacio, el tiempo. Me encanta platicar contigo. Siempre es un gusto. Eres una de esas personas que siempre quieres tener alrededor porque sabes que puedes aprender, que puedes mejorar. Y te felicito mucho por tu canal. Es maravilloso. Te agradezco mucho y sí, siempre tratamos de ayudar a los demás. Hay una frase que dice que si no vives para servir, no sirves para vivir. Entonces, yo creo que todos podemos crecer juntos y no hay por qué echarnos, como dicen en México, ¿no? Los cangrejos que se van jalando unos a otros para que nadie salga. Acá todos podemos salir adelante y precisamente soy así. Me gusta mucho tener personas como tú de mucho valor porque yo sé que crezco siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.